Pues quisiera empezar con un repaso. La clase pasada veíamos el tema de la paciencia de Dios. Veíamos cómo Dios ejerce su poder, no solamente sobre sus criaturas, sino también sobre sí mismo. Y también veíamos em, cómo podemos nosotros imitar esa paciencia y cómo cooperar con la paciencia de Dios. Eh, Cómo el Señor, cada día que pasa el Señor extiende más su paciencia sobre el mundo y nosotros decíamos que nosotros cooperamos con esa paciencia al ser como Noé y ser pregoneros de justicia, ser aprovechar cada día al máximo compartiendo el evangelio y viviendo en esa urgencia de que un día el Señor quitará su paciencia de en medio y vendrá un juicio. Pero gracias a Dios que Él es bueno, Él es paciente y misericordioso, no quiere que ninguno se pierda, sino que muchos vengan al arrepentimiento. Ese es su deseo. Él se duele del castigo y por eso Él en su carácter dice él que Él es lento para la ira. Y pues quisiera ver si hay algún voluntario que quiera compartirnos su pensamiento, su devocional, su aplicación práctica del tema que vimos. Alguien que quiera prender su micrófono. ¿Algún voluntario? ¿O lo escojo yo? Ahí voy. Ah, ok. Alicia. Se me perdió. Sí, Sí, y claro que sí. Pues me voy a permitir leer lo que es mi reflexión. sí. Nuestro Padre es el Dios de la paciencia. Es tan sabio, amoroso y misericordioso que decide detener el castigo o el juicio para darnos un poco más de tiempo para nuestro arrepentimiento y renovación. Por su omnisciencia, Dios me conoce. Puede saber de mis pensamientos y sentimientos. Él me creó, sabe que le amo y que me esfuerzo en responder de acuerdo a lo que espera de mí. Creo que es por su paciencia y misericordia para conmigo por la que no he ejercido un juicio o duro castigo ante mis pecados. Él, en su infinita bondad para con nosotros, nos brinda los recursos, las herramientas, la guía para que logremos crecer en lo espiritual y le seamos aceptables con nuestras vidas. Tenemos un Padre Dios que es tardo para la ira. Esto equivale a su paciencia que está ligado a su poder de autocontrol con el que nos muestra su grandeza. Es de suma importancia el no equivocarnos y malinterpretar la paciencia de Dios. Él cumplirá sus promesas y advertencias. Solo porque nos ama, por su bondad, su gracia, su misericordia, es que nos da más tiempo para cambiar, para serle obedientes y cumplir con sus principios y mandamientos. Dios tiene el control sobre todos nosotros y sobre sí mismo. El atributo de la paciencia de Dios puede ser imitado por nosotros, teniendo el ejemplo de Jesús. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. En nosotros la paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, frustración ni ansiedad. En Santiago 1, del 3 al 4 se nos dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esa es mi reflexión. Ok, excelente. Gloria a Dios. Muy buen resumen Gracias. y aplicación. Por ahí levantó la mano Mayra.
Adelante, Buenas Mayra. noches. Sí, bueno, Bienvenida. ando en la calle, ¿verdad? Pero no me acuerdo exactamente bien lo que puse, pero lo que sí quiero comentar es que, bueno, pues este atributo y cada atributo que vamos conociendo nos da, pues otra vez a entender, ¿verdad? Que Dios es perfecto y que su infinito amor hacia su creación, ¿verdad? Que somos nosotros y pues sus hijos, ¿verdad? Nos otorga, ¿verdad? Toda la paciencia y todo el tiempo, ¿verdad? Para poder, pues cambiar, ¿verdad? A lo mejor, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra naturaleza. Y que bueno, también leí que pues la paciencia de Dios tiene un límite, ¿verdad? O sea, cuando venga el juicio, bueno, pues ahí será justo, ¿verdad? Ya no misericordioso. Entonces, a mí me encantó, ¿verdad? También saber que, bueno, pues Dios nos ama tanto que nos da esa oportunidad a través de su paciencia, un atributo yo creo que el más benéfico para nosotros, ¿verdad? Porque pues a pesar de todo en el camino, pues nos vamos a equivocar o vamos a fallar. Pero bueno, él nos ama y dice que bueno, es tardo para la ira, a pesar de que él aborrece el pecado, pues no nos aborrece a nosotros. Entonces creo que es uno de los atributos, pues no sé, más bonitos que he visto, aparte de la inmutabilidad que también me encantó. Así es. Sí, también es uno de los que más me gustó estudiar y me gusta aprender más acerca de su paciencia. Eh, ok, veo también a Patty que levantó la mano. Sí, buenas noches, maestro. Bueno, con respecto a este atributo, ¿verdad? Estaba yo leyendo acerca de que la paciencia, ¿verdad? Es uno de los atributos que nos va a hacer experimentar lo mejor de Dios, ¿verdad? Ahí la paciencia, no es natural, ¿verdad? Es un don de Dios, que nos es dado como fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, la paciencia dice que nos va a salvar del dolor de la desobediencia, ¿verdad? Entonces, que la paciencia es esencial para llevar esa vida de obediencia a Dios, ¿verdad? También para establecer buenas relaciones con los demás. Es una cualidad porque dice que su paciencia le hace soportar grandes ofensas, ¿verdad? Él va a permitir, ¿verdad? Que seamos como él y que ese ego pues se ha disminuido, ¿verdad? Porque el fruto del espíritu está en quien demuestra esa paciencia, ¿verdad? Entonces, como seres humanos, siempre vamos a querer dar a notar, pues, de que somos fuertes, de que nadie se meta con nosotros o cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero al mostrar la paciencia del Señor, pues estamos dejándolo a Él actuar, ¿verdad? Para que nosotros, este, pues estemos, ¿verdad? Siempre atentos a identificar el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo dice que nos va a dar su dirección. Entonces, y esperar en Él, ¿verdad? Porque dice que no debemos ignorar que para el Señor un día, ¿verdad? Son como 1000 años. En ocasiones, pues viene lo contrario, que es la impaciencia, ¿verdad? Que queremos que las cosas sean hechas a nuestro modo, ¿verdad? O a nuestra manera, pero dice el Señor que Él no retarda su promesa, que Él, así como lo ha prometido, que es su inmutabilidad, que ya lo vimos, ¿verdad? Nosotros debemos tener esa confianza y esa eh, creer, ¿verdad? Que lo que Él ha dicho lo cumplirá, pero va a ser a su tiempo, ¿verdad? Entonces, y que Él es paciente, ¿verdad? Precisamente porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es todo, maestro. Gracias. Así es, yo pienso lo mismo que tú. Pienso que la paciencia para nosotros es un don. Cuando la Biblia habla de dones,
quiere decir exactamente eso, que no es algo natural en nosotros tener paciencia, contentamiento, amor, todos esos son dones. Muy bien, excelente. Bueno, creo que todavía queda tiempo para uno más. Magda, Sí, maestro, pues yo estuve ahí, me llamó mucho la atención segunda de Pedro 3:9 en el encabezado. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo tuve entendimiento de esa clase, maestro, que tenemos un Dios maravilloso, que por un Dios maravilloso que aún fallando nosotros como cristianos y aún a los que no le conocen, Él tiene paciencia, amor inagotable y no desata su ira y poco a poco está dando sus señales de su venida. Y pues yo siento que es urgente que nos apuremos en predicar el evangelio para que pronto, porque pronto está su venida, ¿verdad? Está su venida a la puerta, Él está retardando tu venida y Él quiere que lleguemos a ese arrepentimiento y los que están afuera, ¿verdad? Decirles que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia y darle a conocer el plan de salvación que hay para el ser humano, porque pues pronto va a desatar su ira, ¿verdad? Esto se va a terminar, y yo veo las señales, en todo momento hay señales tremendas que vienen ahí en Mateo 24, ¿verdad? Se está viendo. Ahorita todas estas sequías, toda esta falta de agua, la gente ya empezó a correr aquí en Tampico, ya no hay agua en ningún lado y yo no me preocupo porque digo, si el Señor dio el agua en el desierto, ¿verdad? Y godornices y comida, pero nosotros estamos dentro de la cobertura del Señor, pero hay personas que están afuera, maestro, hay personas que no tienen, ¿verdad? Y aún así yo le digo al Señor, tenga misericordia y denos el líquido para todos, para toda su humanidad, ¿verdad? Toda su creación y nos dé el sustento y hablar del evangelio, porque es cuando yo tengo la plática así con personas, le digo, acérquese a Dios porque esto va comenzando apenas, que cada día esto va para peor, no hay cuenta regresiva, el Señor viene pronto y se van a ver estas señales y peores y lejos del Señor, vamos a perecer, le digo, yo le invito, les invito a que se apeguen al Señor porque ahí tenemos seguridad, tenemos protección, lo tenemos todo, con el Señor tenemos todo, ¿verdad? Y yo ahí tuve entendimiento de que pues es urgente hablar del Señor, de su venida y de su ira, ¿verdad? Que pronto va a desatar su ira a la tierra. Es todo, maestro. así es. Muy bien, excelente, Magda. Gracias. Ok. Bueno, por último, Ceci levantó la mano también. Sí, no sé si puedas un poquito breve, Ceci. Sí. Sí, claro. Bueno, pues todas las clases me han parecido súper bien. Me gusta mucho todo lo que estamos aprendiendo cada uno de nosotros, pero en particular de esta clase, pues obviamente lo que más me ilusiona es la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Y no es una paciencia como la del ser humano, porque uno como ser humano es impaciente, o sea, nuestra naturaleza nos lleva a ser impacientes, ¿no? Y por eso yo creo que siempre estamos de que ya es el último tiempo, ya despídete, ya esto, y estamos apresurados porque estamos viviendo pues impacientemente. Sin embargo, ver la paciencia de Dios y sobre todo yo leía Primera de Pedro 3 del versículo 8, dice, por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Y otra cosa que me encanta, dice, si quieres disfrutar la vida, en otro versículo, en el 10, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua.
dice la palabra. Dice, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y los oídos están abiertos a sus oraciones. Y yo creo que en esto la mejor enseñanza que nos deja todos estos estudios es que estos versículos sí o sí deberíamos de estarlos haciendo nosotros como hijos de Dios, hablando el bien, amándonos los unos a los otros, pero sobre todo refrenar nuestra lengua de hablar el mal. Yo respeto mucho la manera en cómo cada quien comparte el evangelio, sin embargo muchas veces es como que con condenación, ¿no? Así de, ya, o sea, como si pareciera que no hay otra opción más que porque te van a castigar, entonces tienes que amar a Dios. Y yo amo cómo Jesús nos enseñó diferente. Sí va a venir un día de juicio, sí es verdad, todos vamos a ser enjuiciados ante la luz, ante los ojos de Dios, pero una cosa muy diferente va a ser para los que amamos a Dios. Sin embargo, nuestra meta debería de ser que todos conozcan a Dios y que con nuestras actitudes, con nuestras palabras, nosotros podamos ayudar a que otras personas conozcan de Dios. Ese es mi comentario porque pues finalmente Dios es amor, ¿no? Y es parte de nuestro evangelio ser ese amor, como dice Primera de Pedro 3:8, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros, que no hablemos mal el uno del otro, que estemos todos de un mismo parecer. Y un mismo parecer no quiere decir que vamos a pensar todo lo mismo, pero al menos que sí estemos de acuerdo que Dios es amor y que Dios, a pesar de que ya tiene un día para el juicio, nadie lo sabemos. Y nadie podemos andar diciendo por ahí, ¿sabes qué? Ya viene el fin del mundo, ya arrepiéntete. Debería de ser parte de nuestra enseñanza, más no la única, porque eso como que hace que la gente diga lo mismo, ¿no? Desde la escritura. Usted nos leyó en la clase, en uno de los versículos, ¿no? De que la gente ya decía, ay, o sea, habían pasado 30 y tantos años, dijo usted, de esa palabra y de Jesús, y aún así la gente ya decía, pues ya tardó mucho, ¿no? Entonces, que nuestra mayor predicación sea Jesucristo. Y Jesucristo pues fue puro amor. Y Jesucristo finalmente siempre en todas las escrituras que vemos de Jesús tuvo compasión. Primero por los que no conocen de Dios. ¿Sí? Entonces esa es mi aportación, maestro. Gracias. Muchas gracias. Excelente comentario. ¿Qué les parece si pasamos lista? A ver. Ok, a ver, tengo a Gloria. Presente. Ok, Memo, Presente. Buenas noches. sí, Itza, Presente, maestro. Magda, Presente, maestro. Margarita Hernández. Presente, maestro. Ok, Margarita Villalobos. María Cristina Vargas. Presente, presente, presente. Ok, Mayra Turrubiates. Presente. Miguel Ángel. Presente. Moisés Hernández. Moisés no se ha conectado. Ok. Nancy López. Oscar. Presente, profe. Ok. Patty. Presente, maestro. Ok. Perla Ochoa. Presente. Alicia. Presente. Carmen. Ah, sí está. Sí lo vi. Nora Elisa. Y Ceci. Presente. Ok, muy bien.
Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Yo quería comentarles nada más hice esta diapositiva, no se las había puesto. ¿Cómo los voy a calificar? Por si quieren anotarlo, como quiera, se los voy a pasar, por el WhatsApp, por el grupo. Pero si se fijan, sí es muy importante que todos me estén enviando por WhatsApp sus devocionales, por favor. Los que por ahí les falten algunos, yo sé que algunos han participado aquí, pero no me han enviado los devocionales al WhatsApp. Entonces, todos esos devocionales yo los tengo registrados y en total, pues van a valer 60 puntos. El examen, vamos a tener un examen muy sencillo para que no se estresen. Es un examen muy sencillito que vamos a ver al final. Vale 30 puntos y asistencia vale 20 puntos. Si ustedes se fijan, el total de los puntos no da 100, da 120, 110. Sí, 110, eso es por si alguno, más que nada es para no afectarles en su calificación. Por eso la asistencia la estoy poniendo en 20. Pero obviamente, pues implica mucho de que se conecten en cada clase. Ok, bueno, pues ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar al Señor por esta clase. Señor, gracias te damos porque tú cada día nos estás mostrando cómo eres tú y cada pasaje que vemos, cada uno de tus atributos que estudiamos, es como un ladrillo más que usamos para construir en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, cómo eres tú, Señor. Eh, Cada día, Señor, y cada momento, Señor, te agradecemos porque recibimos más y más luz acerca de quién eres tú. Así que con estas clases y en nuestros devocionales diarios, cuando leamos tu palabra, y también en nuestras vivencias diarias, muéstranos cada día más quién eres tú, Señor. Porque en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Así que revélanos más y más de tu gloria, muéstranos tu gloria como oraba Moisés en el monte Sinaí, para que seamos transformados de gloria en gloria a esa misma imagen, Señor, de ti mismo, de tu carácter. Como decían, que podamos reflejar tu amor en cada acto que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a ver este otro tema que es la omnisciencia. Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. La palabra omni significa todo. Entonces Dios todo lo sabe, está en todo lugar y todo lo puede. Él es todopoderoso. Estas tres cualidades de Dios eh, son únicas en Él. Nadie más las tiene. No son atributos transferibles hacia nosotros. Sí, nosotros estamos limitados en conocimiento, estamos limitados en nuestra presencia, solamente podemos estar en un solo lugar y también
estamos limitados en nuestro poder. Pero la buena noticia es que nuestro Dios no tiene límites. Tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe de nosotros y del mundo, que conoce los tiempos, las edades, conoce nuestras pruebas, nuestras aflicciones, nuestros dolores. Él lo conoce todo. Entonces, estas tres cualidades solamente pueden ser aplicables a Dios. Dios es, ahorita vamos a ver, la omnisciencia. Y el Salmo 39, perdón, 139, Salmo 139, lo voy a leer. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú la sabes, tú, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice aquí el salmista, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vamos a estudiar este salmo. La primera mitad de este salmo, que son estos 6 versículos, hablan de la omnisciencia. Los siguientes versículos del salmo, a partir del 7, hablan de la omnipresencia, pero eso lo vamos a ver la siguiente clase. Entonces, el punto 1 de este tema es: Dios conoce todas las cosas. Suena una frase muy sencilla, ¿no? Pero es algo profundo, es un pensamiento profundo. Dios conoce todas las cosas, todas, todas, absolutamente todas. No hay nada que se le escape de su conocimiento. Eh, Hoy en día, en tu celular, ¿sí? En tu iPhone o eh, en tu smartphone, puedes llevar a lo mejor hasta 5,000, 9,000 canciones, ¿sí? Si expandes la memoria de tu celular, a lo mejor a unos 32 gigas, a lo mejor te caben unas 5,000 canciones. También existen memorias digitales, ¿sí? Que, que en vez de un giga, se dice que tienen un tera de memoria. ¿Y cuánto es un tera de memoria? Equivale a 1,000 gigas, ¿sí? 1,000 gigabytes. Entonces imagínate cuántas canciones te caben ahí en un tera. La palabra tera viene de un griego que significa monstruo, ¿sí? Un monstruo de información. Y a pesar de que ahora hacen a lo mejor laptops, ¿sí? Que tienen 3 teras de memoria, hay otra medida de esas memorias digitales que se llama el petabyte. Entonces, el primero es el gigabyte, luego es el terabyte y el tercero es el petabyte. El petabyte equivale a 1,000 terabytes. 1,000 terabytes. Y nada más para darnos una idea de cuánto equivale esa memoria de información, Google o Google, como lo dicen, el buscador de tu internet, ese buscador en internet procesa alrededor de 20 petabytes al día. Imagínate eso, cuánta memoria, cuánta información
pasa por Google al día. También otra red social popular como YouTube. YouTube en 2007, ese es un dato del 2007, ahorita me imagino que es un poco más. En 2007, YouTube tuvo un tráfico de 27 petabytes en un año. Y para que te des una idea, si tú quieres firmar con una cámara de video de 100 años, imaginando una persona de 100 años y tú quieres grabar toda su vida desde que nace, ¿sí? Desde el que le están sacando del vientre de su mamá hasta que pasa a la tumba, si tú quieres grabar la vida de esa persona en alta definición, tú ocuparías más o menos entre 1 y 0.5 petabytes para grabar la vida de una persona. Eh, Facebook, entre todas las imágenes que suben a Facebook, todas las personas, se dice que en estos momentos, bueno, en años pasados tenía 1.5 petabytes de almacenamiento y aumentaba a 220 millones de imágenes por semana. Entonces, imagínate toda esa cantidad de información, de memoria. Y como hombres, nosotros tuvimos la necesidad de inventar estas memorias porque precisamente nuestro conocimiento está limitado. Si nosotros tendemos a olvidarlo todo y las fotos, las imágenes, la información que subimos, los textos, las historias que vemos en internet, todo eso es una información que nosotros grabamos porque tenemos una mente limitada. Entonces nosotros estamos limitados en conocimiento. Nosotros ni siquiera nos acordamos a veces de los pecados que cometimos la semana pasada. Yo, por ejemplo, cuando me confieso delante de Dios, tengo que hacerlo todos los días porque tengo una mala memoria. Entonces, todos los días tenemos que venir al Señor para renovar ese arrepentimiento, ¿sí? Eh, por ejemplo, el rey David en este salmo, en el Salmo 19, en el verso 12, decía David, ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En otras palabras, líbrame de los errores, los que ya no me acuerdo, ¿sí? A veces oramos eso, ¿no? Señor, perdóname porque hice esto, esto y esto y esto, pero también líbrame y perdóname de las cosas que yo ya la verdad no me acuerdo, pero que sé que hice. Entonces, el humano está limitado en conocimiento. El humano no es omnisciente. Pero nuestro Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Él no necesita de memorias, ¿sí? Él no necesita de memorias digitales no necesita de muchas computadoras para procesar toda la información, porque Él, en su pensamiento, Él guarda todas las cosas y nada se le escapa. Dice, hay un salmo que ya habíamos estudiado cuando estudiamos el señorío de Dios, sí, estábamos viendo que en el Salmo 147, en los versos 4 y 5 dice, Él cuenta el número de las estrellas y dice, y a todas ellas Él las llama por sus nombres. Grande es nuestro Dios y de mucho poder. Y dice, y su entendimiento es infinito. ¿Cómo demuestras tú que Dios guarda los nombres de todas
los trillones de estrellas, porque su entendimiento es infinito. Su conocimiento es infinito. Él, por ejemplo, Dios puede recibir millones de oraciones al día. ¿Sí? ¿Te imaginas eso? Hay personas en el mundo que están orando en estos momentos. Hay hermanos tuyos y míos de iglesias cristianas, ¿sí? De todo tipo de denominaciones que están orando en estos momentos. Dios recibe delante de su trono muchas oraciones, ¿sí? De hecho, la Biblia en el Apocalipsis, las oraciones dice que el incienso no deja de subir día y noche, ¿sí? Las oraciones están subiendo y las personas están orando y orando y orando, y Dios recibe millones de oraciones y algunas de ellas Él las recibe al mismo tiempo. Es decir, Dios al mismo tiempo está escuchando a fulanito y a fulanita, pero cada vez que escucha a alguien lo hace con toda la atención, con todo el amor, con un oído especial para cada persona, porque Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Él escucha no solamente miles de oraciones y miles de oraciones al mismo tiempo, sino distintos tipos de oraciones. Él escucha oraciones de arrepentimiento, Él escucha oraciones de alabanza, Él escucha oraciones por necesidades, Él escucha de hecho oraciones hechas por gente hipócrita, ¿sí? Y imagínate eso, la Biblia dice que Dios escucha las oraciones de los justos, pero también a la vez dice que aborrece las oraciones del hipócrita. Entonces, imagínate eso, Dios al mismo tiempo alegrándose con unas oraciones y aborreciendo otras, ¿sí? Imagínate eso. La mente de Dios es incomprensible, ¿sí? Pero Él puede escuchar cada oración y lo hace atentamente. Él se sabe el cumpleaños de cada quien, ¿sí? Y Él se sabe también el día de la muerte de cada quien. Yo no sé el día de mi muerte, no sé qué día voy a partir con el Señor, pero Él sí sabe. Él lo conoce todo. Eh, un autor que se llama A.W. Tozer lo resume de esta manera y dice, Dios conoce de manera instantánea y sin esfuerzo alguno toda materia y todas las materias, toda mente y todas las mentes, todo el espíritu y todos los espíritus, todo el ser y todos los seres, toda la creación y todas sus criaturas, toda la pluralidad y todas las pluralidades, toda la ley y todas las leyes, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, todo lo secreto, todos los tronos, todas las dominaciones, todas las personalidades de cada quien, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, el movimiento, el espacio, el tiempo, la vida, la muerte, el bien, el mal, el cielo y el infierno. Él lo conoce todo. Él conoce todas las cosas, desde siempre y desde la eternidad. Amén. Ese es el punto uno. Dios conoce todas las cosas. Es importante saber eso.
Dios conoce cada cosa, no se le escapa nada. Él es omnisciente. Y otro punto es, el punto 2, es que Dios no puede aprender algo. Va a sonar muy extraño esta frase, ¿verdad? Pero espero que la entiendan. Dios no puede aprender algo, ni tiene necesidad de aprender algo. ¿Ok? Hay cosas que nosotros aprendemos de Dios en un enfoque negativo, ¿sí? Y no significa que haya algo malo en Dios o algo negativo, no me refiero a eso, pero hay cosas que aprendemos en Dios como Dios no tuvo un origen, ¿sí? Dios no tuvo un origen. Otra cosa del lado de la vía negativa que aprendemos de Dios es que Dios no tuvo un principio. Dios no necesita ayudantes, a pesar de que en su soberanía Él nos usa para su reino, pero Él no quiere decir que nos necesite a nosotros. Jesús dijo, si mi Padre quisiera, estas piedras hablarían, ¿sí? Mostrándonos que Él no tiene necesidad de algún ayudante. Dios no sufre cambios, ¿sí? Eso es otra cosa que aprendemos de Él. Dios no sufre cambios, como lo aprendíamos hace unas clases acerca de la inmutabilidad. En Dios no hay límites, ¿sí? En Dios no hay límites. Y hay otra cosa que precisamente es lo que escribí aquí. Dios no puede aprender, ni tiene necesidad de hacerlo. Dice Isaías 40, del 13 al 14. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? La respuesta lógica a esta pregunta es nadie, obviamente, ¿sí? ¿Quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? O sea, ¿quién le enseñó algo a Dios? Respuesta, nadie. Él desde siempre, Él sabe todas las cosas. Así es, así es. Eh, nuevamente, una frase de Tozer, del autor que les platicaba, dice él, si Dios pudiese en algún momento o de alguna manera recibir en su mente, ¿sí? Recibir en su mente un conocimiento que no poseía y no había poseído desde la eternidad, sería un ser imperfecto o inferior a sí mismo. Pensar en un Dios que tiene que sentarse a los pies de un maestro, aunque ese maestro sea un arcángel o un serafín, es pensar en otro que no es el Dios Altísimo, el hacedor del cielo y de la tierra. Entonces, Dios no tiene maestros, no tiene necesidad de aprender algo porque Él ya desde la eternidad Él conoce todas las cosas. ¿Sí? Como dice Isaías, ¿quién le enseñó a Jehová? Respuesta, nadie le enseñó nada. Él lo sabe todo. Él es, la omnisciencia nos muestra lo perfecto que es Dios. ¿Sí? En Dios hay perfección y hay excelencia. Entonces, hay otro pasaje que está en Romanos 11, del 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y luego dice aquí, fíjense estas preguntas. ¿Quién entendió la mente del Señor? Y luego pregunta, ¿o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él
y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así es. Entonces, estas preguntas nos hacen ver que Dios no tiene consejeros. ¿Sí? No hay nadie que le haya dado a Él primero. Él siempre da primero todas las cosas, ha dado primero desde siempre. Nosotros, de lo recibido de su mano, le damos a Él. Entonces, eso es lo que nos enseña este pasaje, el apóstol Pablo. Entonces, Él es el poseedor de todo conocimiento, Él es el dador de todo conocimiento y sabiduría. ¿Quién le da la sabiduría a los ingenieros? ¿Quién le da la sabiduría a los albañiles? ¿Quién le da la sabiduría a los doctores, a las maestras? ¿Quién le da sabiduría a los dentistas? Solamente Dios, ¿sí? De Dios proviene todo conocimiento. A los herreros, al zapatero, al que hace nieves, etcétera, etcétera, al que cocina, todo conocimiento procede de aquel que lo conoce todo. El conocimiento de Dios no es progresivo, no es que Él sepa más cosas que hace 1 millón de años. No, Él siempre ha sabido todas las cosas. Él no sabe más conforme pasa el tiempo. Él no tiene una corte de consejeros. No hay ningún momento en el que Él no sepa qué hacer, ¿sí? Dios siempre sabe qué hacer. Él lo ha decretado todo y ha planeado todo y Él siempre sabe qué hacer en cada situación. Él nos da siempre la salida. No hay nada oscuro ni desconocido para Dios, ¿sí? Él conoce la historia, los eventos de la historia. Él sabe quién va a ganar, sí, en esta elección. A pesar de que nosotros estamos con la intriga, él no. Él sabe quién va a ganar. Él conoce tu petición antes de que la hagas, ¿sí? Él conoce, dijo el salmo que estábamos leyendo al principio, dice, eh, porque aún no está la palabra en mi lengua, y tú, Jehová, ya la sabes toda, ¿sí? Él conoce todas las cosas. Y vamos a los últimos 2 puntos. Fíjense bien, aquí hay un contraste, ¿sí? La omnisciencia es una mala noticia para el impío, ¿sí? Y el punto que vamos a ver después, ahorita lo vamos a ver, pero es un punto positivo. Pero bueno, la omnisciencia es una mala noticia para el impío, para el pecador. El hombre, el hombre cree que Dios no puede ver. Bueno, no es que no, no es que no crea en la omnisciencia de Dios, sino que su corazón está tan duro, el corazón del hombre es tan duro que piensa que Dios no lo puede ver en lo secreto. Sí, la Biblia dice que los hombres viven como si Dios no existiera, a pesar de que en su conciencia ellos saben que hay un creador, ellos viven como si Dios no existiera y como si no existiera alguien que los ve. Este salmo, el Salmo 94, el rey David está pidiéndole justicia a Dios, ¿sí? Nosotros sabemos que nosotros no nos podemos vengar por nosotros mismos en nada, sino que debemos dejar la venganza siempre al Señor. Y eso es lo que estaba haciendo David. Dice el Señor, Dios de las venganzas, dice, Dios de las venganzas, manifiéstate, juez de toda la tierra, dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, habrán de ufanarse los impíos? En otras palabras, ¿hasta cuándo se han de burlar los malos?
¿Y en qué se burlaban esos malos? ¿En qué se burlaban estos impíos? O como dice aquí, ¿en qué se ufanaban? Dice un verso adelante, en el verso 7 dice, dicen, el Señor no lo ve, ¿sí? El Señor no lo ve. Y dice, ni hace caso el Dios de Jacob. Ese es el pensamiento del hombre natural. Vivir, vivir como si Dios no existiera y como si Dios fuera ignorante a todo lo que hacen en secreto. Hay un pasaje paralelo que está en el Salmo 73:11, dicen, ¿cómo, cómo puede Dios saber? Y dice, ¿acaso el Altísimo tiene entendimiento? Y estas son burlas descaradas de los hombres impíos. Ese es el pensamiento que a lo mejor tú y yo teníamos, ¿sí? Y que inconscientemente pensábamos, que Dios no se daba cuenta de lo que hacíamos mal, que Dios no veía en lo que hacemos en secreto. Y ese es el pensamiento que prevalece en algunos al día de hoy y ese es el pensamiento que el Evangelio tiene que romper, ¿sí? Pero ese es el pensamiento de un corazón endurecido, un corazón que no ha sido transformado por la gracia. Después sigue diciendo en el verso 9, el mismo Salmo 94 dice, el que hizo el oído no oye, y el que dio forma al ojo no ve. Sí, esta es una respuesta, sí, de David. Y el verso 11 dice, el Señor, ese es como que el resumen de David, ¿sí? Como que la conclusión del Salmo. El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Es decir, Él conoce todo. Él conoce todas las cosas y Él conoce hasta lo más secreto de nuestros pensamientos. Por eso el Señor Jesús dijo que el adulterio y la fornicación no solamente se daba en lo que ves con los ojos, no solamente si ves a una mujer con lujuria, sino también desde el momento en que piensas, hay un pensamiento lujurioso en ti, porque todos esos pensamientos Dios los ve como en un cristal, ¿no? A él no se le escapa nada. Este la omnisciencia es un arma poderosa en el evangelismo, porque la omnisciencia nos hace eh, picotea nuestra conciencia, ¿sí? La omnisciencia hace que el hombre abra los ojos y vea, estoy perdido, ¿sí? Y Dios me ve, ¿sí? Y si no, rechazo todos estos pensamientos y me rindo ante Cristo, ¿sí? Voy a perecer en mis pecados, necesito rendirme ante los pies de Cristo, ¿sí? Eso es lo que hace en el hombre natural el pensamiento de que Dios todo lo ve. ¿Cuánta falta nos hace agregar en nuestro evangelismo y predicar que Dios lo ve todo? ¿Sí? Que Dios lo sabe todas las cosas. Que incluso las mentes más cerradas, los hombres que aparentemente son por fuera muy buenas personas, pero tú, tú no puedes ver sus pensamientos, pero Dios sí los ve. Y Dios pide un arrepentimiento también de todos esos pensamientos. Entonces, en amor debemos de predicar de este Dios que también es omnisciente. Y dice Amós 5:12, yo conozco bien vuestras muchas transgresiones e innumerables pecados. ¿Sí? Esto lo dice Dios directamente. Él conoce todo. ¿Sí? Él tiene un registro de todas nuestras transgresiones. Pero ¿sabes qué?
nosotros debemos de estar muy agradecidos porque dicen no me acuerdo en qué carta, pero dice que todas nuestras culpas fueron clavadas en esa cruz. Toda el acta de decretos que estaba en nuestra contra fue clavada en esa cruz. Entonces, Cristo no solamente nos salvó de nuestros pecados de acto, ¿sí? O de palabra, sino también de todos nuestros malos pensamientos, ¿sí? Él nos limpió con su sangre, ¿sí? Y nos hizo justos ante los ojos de Dios. Entonces, también Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Me voy rapidito, ¿sí? El Salmo 90 del 7 al 8 dice, tu ira en verdad nos consume y tu indignación nos aterra. Dice, ante ti has puesto nuestras iniquidades. A la luz de tu presencia, nuestros hierros, a la luz de tu rostro. Y fíjate que esto es precisamente lo que va a ocurrir en ese día del juicio. Dios va a poner delante de todo hombre todas nuestras iniquidades. Y como decíamos la clase pasada, los que no tengan un abogado van a tener que dar cuentas de todas estas iniquidades. Eh, y esto nos lleva al último punto, que también, a pesar de que la omnisciencia es una mala noticia para el hombre pecador, pero también puede ser una oportunidad para guiarlo en amor a Cristo. Pero también, punto número 4, la omnisciencia es un beneficio para el cristiano, ¿sí? Para el Hijo de Dios, la omnisciencia es una buena noticia. ¿Por qué? ¿Por qué nos conviene a nosotros como iglesia que Dios sea omnisciente? Y estoy seguro de que la omnisciencia es una de las más profundas consolaciones, beneficios, bendiciones que tenemos nosotros, ¿sí? Cuando nosotros acabamos de pecar, que nos sentimos heridos, culpables, a veces hay veces en donde nos sentimos hasta condenados, a pesar de que sabemos que la Biblia dice que ya no hay más condenación. Hay veces en donde caemos en este estado de condenación, ¿sí? Nosotros nos sentimos sucios por haber fallado a Dios y es natural en un cristiano, ¿sí? Lo malo fuera de que no sintieras nada cuando pecas delante de Dios, pero cuando un creyente genuino peca, nos sentimos sucios delante de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer en esos momentos? Acudir a la omnisciencia, ¿sí? Acudir al Dios omnisciente. Y por ejemplo, en el Salmo 139, los versos 23 y 24 dice, examíname. Le- le- David le está pidiendo al Dios omnisciente, ¿sí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y dice, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame al camino eterno, por el camino eterno. Sí, entonces nosotros tenemos a un Padre que es capaz de examinarnos, un Padre que es capaz de vernos con la lupa, ¿sí? Y cada manchita que nos deja el pecado, Él es capaz de limpiarla, ¿sí? Y podemos decir, Señor, yo me acuerdo de estos pecados y los cometí y te pido perdón, te pido que Cristo me limpie de todo pensamiento,
de toda condenación, pero hay pecados que yo ya no veo. Hay pecados que ya no están en mi alcance, que yo ni siquiera los puedo nombrar. Pero ahí, Señor, examíname y también límpiame de todas esas manchas. ¿Sí? Pruébame, conoce mis pensamientos y guíame otra vez por el camino eterno. Me he desviado, Señor, pero guíame otra vez. ¿Sí? Hazme volver al camino. ¿Sí? Y esa es la manera de perseverar. Así el cristiano persevera, examinándose continuamente a la luz de la palabra de Dios, delante de Dios. Cuando oramos, también tenemos otra ventaja. También tenemos otra ventaja nosotros que conocemos al Dios omnisciente y sabemos que cuando oramos no tenemos que esperar una lista de espera, ¿sí? Nosotros, eh, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que se llama Cooper Smith, que está en Altamira, y, y pues yo soy comprador, sí, yo trabajo en el departamento de compras, y, y cada día me llegan un montón de correos, sí, yo cada día llego a mi oficina, prendo mi laptop, y tengo un montonal de correos. Sí, cada día me llegan como fácil, yo creo que unos 100, 120 correos. Cuando yo me voy de vacaciones, cuando me voy unos, no sé, 3, 4, 5 días y abro mi bandeja de entrada, ¿cómo creen que está? Está repleta de correos. Sí, a veces tengo más de 600, 700 correos y tengo que abrirlos todos y tengo que leerlos todos, sí, cada uno detenidamente, contestarlos. Y a lo que voy es que Dios no es así, ¿sí? Dios no tiene una bandeja llena de correos esperando ser abiertos, sino que Él en el momento en que tú abres tu boca, Él con la mayor atención y con el mayor amor, Él te escucha. De hecho, antes, como dice este pasaje de Isaías, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Así es, y yo digo amén a eso. Amén. El Señor desde el momento en que yo clamo y aún antes de que clamo, Él ya tiene una respuesta para mi oración. ¿Sí? Él ya tiene un oído presto a mi oración, a mi súplica. Esto es algo que sabemos porque Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Él presta atención a todo, a todas las cosas y nada se le escapa. Dios es capaz de escuchar a millones de sus hijos a la vez, tan atentamente, tan tiernamente, tan amorosamente, da una respuesta a cada uno. No hay ninguno de los santos que no tenga la atención de su Padre. Amén. No hay ninguno. No hay ninguno que no tenga la atención de su Padre. Y Dios no tiene, como había dicho, Dios no tiene un montón de oraciones pendientes por escuchar o por leer. La omnisciencia también nos beneficia a nosotros en que nos refrena, ¿sí? Nos frena de poder pecar, ¿sí? Si tú tienes en tu mente, en tu pensamiento, la idea de que Dios me está viendo, ¿sí? Dios conoce mi pensamiento. Dios, aunque esté en el lugar más lejano de la tierra, ahí me puede ver. Si aún tuvieras la oportunidad de esconderte en una cueva, ahí Dios te puede ver. Y ese pensamiento continuo
yo creo que es poderoso para refrenarnos de hacer algo que lo ofenda, ¿sí? Y te hace pensar, Dios me está viendo, no puedo hacer eso, ¿sí? Cuando estamos en el trabajo, Dios me está viendo, no puedo hacerlo, ¿sí? Cuando estamos solos, porque Satanás, quiero que sepas que Satanás, ¿a quién más ataca? Al que está solo. En los momentos de soledad es cuando más Satanás ataca. Pero si tú tienes el pensamiento de, a pesar de que estoy solo, Dios me está viendo, entonces ese pensamiento nos refrena de fallarle a Dios, de pecar contra Dios. Dice este Proverbios 15:3, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Mantén ese pensamiento en tu cabeza y vas a ver que hasta se te van a quitar esas ganas que a veces nos dan de esas tentaciones, ¿no? Que todos tenemos a diario. Saber que el Señor, los ojos del Señor están en todo lugar. Pero fíjate, la cosa más maravillosa que nosotros, y con esto termino. La cosa más maravillosa que nosotros sabemos de la omnisciencia de Dios es de que a pesar, a pesar de que Dios, desde antes tú nacer, desde antes de que yo naciera, Él conocía todos los pecados que yo iba a conocer, que yo iba a hacer. Él sabía de todas las perversidades que yo iba a pensar, todas las perversidades que yo iba a decir con mi boca, todas esas maldades que yo iba a hacer. Él conocía los millones de errores y pecados y de toda rebeldía que yo iba a cometer, de toda esa insolencia, de toda esa hipocresía que yo iba a tener en mi vida. Desde antes de yo nacer, Él lo conocía. Pero aún así, desde antes de la fundación del mundo, Él decidió elegirme para su salvación, para, para tener a Cristo. A pesar de que Él ya sabía de todo eso y de todas esas abominaciones que Él sabía que no le iban a agradar, Él decidió amarme. Él decidió amarte desde antes de la fundación del mundo. Y en el día exacto, en el momento preciso, el Señor Jesucristo murió en una cruz por amor a ti y a mí y por amor a todo aquel que crea y se arrepienta y derramó su sangre preciosa, su sangre costosa para el perdón de nuestros pecados, la muerte de su Hijo Jesucristo, que fue inmolado también desde antes de la fundación del mundo. Y por decreto de Dios y por la omnisciencia de Dios, ese fue su plan, ¿sí? Salvar a ovejas perdidas, salvar a ovejas rebeldes, ¿sí? Y incluirlas en su reino, incluirlas en sus planes, incluirlas en sus propósitos para el mundo. Él decidió bendecir a las naciones a pesar de que sabía de que desde el principio iba a haber una rebeldía en el hombre. Pero aún así, Él decidió en amor habernos predestinado a ser adoptados, adoptados como sus hijos. Eso es lo más maravilloso de la omnisciencia que sabemos. O sea, él sabía todas las cosas. Imagínate eso. Y aún sabe todos, todas esas cosas que no le agradan, que tú vas a hacer, que ni siquiera has hecho, ¿sí? Pero él las sabe. Pero aún así él tiene perdón preparado para cuando las hagas, ¿sí? Ese es lo más maravilloso, ¿no? Que Dios nos conoce por completo, ¿sí? Él conoce nuestros pecados, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce de dónde cojeamos,
Él lo conoce todo y a pesar de eso nos ama. Así como Él conoce nuestras virtudes, Él conoce los dones que nos ha dado, Él conoce todo de nosotros. Así es. Y bueno, la siguiente semana vamos a ver otra cosa que es la omnipresencia. Eh, pero gracias a Dios que como decía, cada verso que vemos, cada verso que estudiamos aquí, cada tema, cada atributo es como un ladrillito más, donde nosotros podemos ir construyendo esos pensamientos que Dios quiere que tengamos de Él. Y conforme nos vamos moldeando cada vez más y más y más a lo que Él es en verdad, vamos nosotros también, nuestra vida está siendo transformada. Somos edificados sobre el conocimiento de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Entre más conocemos su persona, su voluntad, sus nombres, sus atributos, su gloria, más y más somos transformados a su imagen. Acuérdense lo que decíamos al principio de estas clases en la introducción, nosotros nos parecemos a lo que adoramos, ¿sí? Y tenemos que tener un correcto pensamiento de ese Dios que adoramos. Y cada día más y más seremos semejantes a Él, a su carácter, a su persona, a Cristo. Bueno, pues es todo por hoy. Amén. Eh, pues gloria a Dios. Eh, como cada clase, pues les encargo mucho que en lo que Dios les haya marcado más, hagan un devocional, tengan ese tiempo a solas con Dios y escriban ahí lo que más les llamó la atención. Eh, Creo que en cada atributo que nosotros estudiamos hay un lado práctico, no solamente es conocimiento de quién es Él, sino que ese conocimiento los lleva a vivir vidas transformadas. Entonces, alguna aplicación que les haya llamado la atención, ahí escriban. Y pues no sé si alguien tiene alguna duda. Sí, adelante, Ceci. Hola, pues más que todo hacer una contribución, si me lo Sí, permite, maestro. sí, Usted habló que Dios no puede aprender algo ni tiene necesidad de aprender. Y a mí en lo personal me encanta leer Proverbios 8, que habla de la sabiduría. Entonces les comparto Proverbios 8:22, dice, el Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Entonces ahí está hablando Proverbios 8 de la sabiduría, y con esa humildad la sabiduría está reconociendo, el Señor me formó antes que cualquier cosa. Entonces, lo que usted nos está comentando aquí, pues reafirma, ¿no? Este proverbio. Él no tiene nada que aprender, él ya todo lo sabe, y pues ahora sí que los invito a que lean también Proverbios 8. A mí en lo personal me ayuda mucho para que pueda entender pues, qué es lo que Dios quiere de mí, ¿sí? Y otra cosa que me gustaría compartirles es cuando usted dijo la omnisciencia es una mala noticia para el pecador. Y usted nos comentaba a través del Salmo de cómo el Señor nos examina. Y a mí me gusta mucho lo que dice Jesús en Mateo 15, del 18 al 19. Dice que le están reclamando, oye, tus discípulos están pecando porque mira, no se lavaron las manos. Y nuestro Señor Jesús le contesta, dice que, pero las malas palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, pone nuestro Señor Jesús, el asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual,
la mentira y la calumnia. Y luego pone, esas cosas son las que los contaminan. Entonces, creo que con esto volvemos a reafirmar lo que usted nos está diciendo. Si no cuidamos nuestros pensamientos, si no nos damos cuenta qué estamos pensando y para qué lo estamos pensando, es cuando vamos a caer en pecado. Digo, nadie estamos exentos, como decía nuestro Señor Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sabemos el conocer de Dios nos da la gracia, el conocer de nuestro Señor Jesucristo nos da el perdón de ponernos a cuentas, como usted decía, no mañana, hoy. O sea, en cuanto tú sientes que el Espíritu Santo te está redarguyendo porque lo que hiciste o lo que dijiste o lo que pensaste fue con una mala intención, pues bueno, aquí nuestro Señor Jesús nos invita a que en ese momento partamos con todo, o sea, dejemos esos pensamientos porque ahí es donde nos contaminamos. Y por algo Pablo decía en Romanos 12:2, que tenemos que transformar nuestra mente, porque ahí es donde nacen los pecados de nosotros, ahí es donde nace esa iniquidad de nosotros de querer fallarle a Dios, a lo mejor no de una manera consciente, pero sí empiezan nuestros pensamientos. O sea, no es como que, a mí me gusta enseñarle a las mujeres, no es como que, ay, el diablo se me metió, ay, ahora se me sacó. Digo, eso nada más sucede en las películas. Realmente lo que nosotros debemos estar bien conscientes es que Romanos 12:2 dice que podamos transformar nuestra mente y así vamos a entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y eso que usted nos dijo ahorita al último, si tú estás, cuando estás solo, es cuando estás oyendo tus pensamientos, es lo que verdaderamente dejaste que se enraizara en tus pensamientos. Entonces, el pecado inicia ahí. Entonces, cuando estamos solos, por eso es más sencillo para nosotros como seres humanos pecar. Sin embargo, pues el salmo que nos leyó, en todo momento Dios nos está viendo. El Paz una vez dijo en una prédica, dice, el ladrón cuando va a robar voltea para un lado y voltea para otro, dice, pero se le olvida voltear hacia arriba, ¿no? Entonces creo que es una enseñanza pues para todos. A veces hacemos cosas que sabemos que no le agrada a Dios y bueno, la verdad es que volteamos para todos los lados, que nadie se dé cuenta, pero olvidamos voltear para arriba, que Él sí nos está viendo. Entonces, pues me encantó todo esto que nos enseñó. Gracias. Así es, gloria a Dios. A lo mejor no lo dije de esta manera, pero cuando, cuando nosotros pensamos en la omnisciencia, en que Dios me ve, ese temor, sí, ese temor reverente que le debemos a Dios, aumenta también. Sí, entonces ese temor que lo que decía Salomón en los proverbios, ¿no? Es el principio de la sabiduría. Si tú quieres vivir sabiamente, entonces debes de vivir un temor reverente. Pero ¿cómo cultivas ese temor? Con este tipo de pensamientos, sabiendo de quién es el Dios que me ve, quién es el Dios que debo rendir cuentas, quién es ese Dios que me amó, y porque me amó, yo también le debo mi amor. Entonces, ese es muy bien, excelente. Itza también tiene un comentario. Ajá. Sí, mira, me hizo ahora sí que recordar cuando estabas diciendo que Dios conoce ya hasta lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer. Entonces, en una ocasión, nosotros no estábamos diezmando de cierta entrada que teníamos de dinero. Y entonces decidí que pues estábamos mal y que íbamos a empezar a diezmar eso, que no era yo, sino era algo del rancho. Entonces, cuando que me acuerdo mucho porque mi nieto, cuando dije yo que teníamos que diezmar lo que recibíamos de la venta de la leche. Y entonces, cuando yo le dije a mi yerno que pues debíamos de, ¿cómo veía si lo diezmábamos? Entonces me dijo mi nieto, dice, abuelita, ¿qué dice la Biblia? No, pues de todo lo recibido darás. Entonces empezamos él dice, ¿para qué preguntas? Y empezamos a diezmar, pero a los poquitos días empiezan a parir las vacas. Entonces, estaba en una predicación cuando dice el pastor, dice, Dios
tanto así que ahorita, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón y lo que va a suceder, que hasta tiene preparada ya la bendición. Entonces ahorita me acordé de eso, Dios conocía ya hasta lo que yo iba a pensar, lo que iba a decidir, y no esperó 9 meses para que parieran las vacas, que es la gestación de la vaca, sino ya tenía preparado. Y ahorita me dije, me vino al pensamiento eso, ¿no? De que ya Dios tenía preparada la bendición porque conocía lo que iba a pasar. Entonces, es un ejemplo de su omnisciencia, ¿verdad? Y lo quise compartir. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias por ese testimonio. Pues, ¿qué les parece si oramos? Que el Señor selle su palabra en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres muy bueno. Yo ruego que tu palabra dé mucho fruto en nuestros corazones. Ayúdanos y anímanos cada día a seguir luchando por conocerte. Te pido, Señor, que podamos crecer en amor y en temor por ti. Y ayúdanos, Padre, porque sabemos que en lo secreto somos débiles, pero ayúdanos a tomar fortaleza de ti y de tu gracia para poder luchar cada día, Señor. Y manténnos atentos a ti, orando, sabiendo que tú siempre escuchas todas nuestras súplicas y que ninguna palabra en nuestra boca se te pasa. Y tú tienes en tu memoria todas las cosas y todas nuestras peticiones. Las tomas en cuenta, Señor. Gracias porque nos permitiste conocer hoy, aprender más hoy de este atributo. Y pues te pedimos que nos des descanso, Señor, y que nos mantengas en asombro, en temor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén.